días en la nueva etapa, bueno, que a veces es un poco que tiene intervalos, pero ahí estamos siempre, luchando por lo que es la vida, ¿no? Periodismo para la vida. Estamos acá pues con Roger Santibáñez. Roger, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Un gusto. Gracias por concretar este tiempo, este espacio con nosotros. Con mucho gusto. Quisiera que para la gente, yo manejo un poco el sector de gente que tiene que ver con los animales, que tiene que ver con la vida, con la ecología, con el medio ambiente, y donde creemos que hay poesía en todo eso también. Tú eres un poeta. Me gustaría que te presentes ante esta gente, nueva gente. Con gusto. Bueno, mi nombre es Roger Santibáñez, yo soy un poeta del Perú, pertenezco a lo que aquí se conoce como la generación surgida en los años 80. Yo nací en la ciudad de Piura, luego me trasladé a Lima para estudiar en San Marcos, hice mi carrera de literatura en San Marcos, luego me fui a los Estados Unidos donde obtuve un doctorado en literatura en la Universidad de Temple University en Filadelfia, y he trabajado más de 20 años en distintas universidades de los Estados Unidos, entre ellas Princeton University, Drexel University, St. Joseph University, Philadelphia University. He trabajado en Bennington College, he trabajado en Harvard College, muchas universidades, ¿no? Hasta que ya me retiré, y esa es la razón por la cual he podido escribir 2 libros de memorias, de recuerdos: El sentido de la soledad, Memorias 1961-2001, es uno, y el otro título es Camarada Bailarina, Memorias de una generación derrotada. Todo esto, por supuesto, en paralelo con mi trabajo en el campo de la poesía, que lo mantengo desde que yo tenía 15 años, cuando escribí mi primer poema y decidí que lo único que iba a hacer en mi vida era dedicarme a escribir poesía. Y entonces eso es lo que he hecho desde el año 1971. Mi primer libro de poemas lo publiqué ya estando aquí en Lima, en San Marcos, el año 1979, un librito que se llama Antes de la muerte. Y después, así a lo largo de todos estos años, más de 50 años, ¿no? He publicado más de 40 libros de poesía en todo este tiempo, ¿no? Roger, disculpa que te interrumpa. Dime. Como te dije hace un rato, tenemos tantos poetas, tantos escritores, y yo creo que uno se expresa a través de la poesía porque también quiere dar a entender algo, ¿no? En ese sentido, ¿qué me podrías decir así? ¿Por qué tendríamos que leer, o mucha gente tendría que leer Camarada Bailarina? Por ejemplo, es entre los últimos, entre Simbol y esa, creo que es del 2024, ¿no? Sí. Claro, yo pienso que la gente podría estar interesada en leer Camarada Bailarina. Es una generación que te has puesto derrotada. ¿Realmente tú crees que la generación del 80 ha sido derrotada en qué? ¿En la poesía, en la política? En la política. ¿En qué hemos sido derrotados? En la política. O sea, concretamente el libro que yo he escrito son memorias alrededor de Marisa Garrido Leca, que fue militante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Entonces yo la conocí, fue mi amiga, antes que ella ingresara a Sendero. Antes que ella. Cuando se puede decir estaba... Ella no era porque cuando apareció en la tele y se la vio tan política, tan sí, eso ha sido después. Ella, yo la he conocido porque era la enamorada de un gran amigo mío, el poeta Rafael Dávila Franco. A través de él la conocí. Y entonces en esa época pues éramos simplemente grandes amigos. ¿Cómo la veías a ella? Bueno, ella era bailarina de danza moderna, a eso se dedicaba en Lima y era excelente. Podría decir que era una chica inocente, una chica inteligente, asertiva. Era una chica como cualquier otra chica de 20 años, ¿no? Culta, era una artista, y era una danzarina, bailarina de danza moderna. Ella bailaba aquí. ¿Por qué crees que Sendero la ganó? Por su sensibilidad, por la conciencia política que ella comenzó a adquirir, y eso es lo que me parece a mí la instó a entrar a militar.
Ha sido como que de la cabeza o de los pies a la cabeza, hablando primero, hablando de bailarina, de camarada bailarina, pero tú tienes bastantes obras, tienes el chico que no se declaraba, o sea, entre toda tu producción, que son varios, ya tienes bastantes libros, yo me he sorprendido. Más de 40. De más de 40, pero tú ves en los registros y salen 7, que ya me parecen para mí bastante. Y claro. tu temática versa de cuando eras, de tu infancia, ¿no? Dolores, por ejemplo, hay un libro que se llama Dolores Morales de Santiago. ¿Ella es tu mami? No, mi abuela. Era la mamá de mi papá, mi abuela. Se llamaba así, Dolores Morales de Santibáñez. ¿Y un libro para ella fue muy importante para ti? En realidad, el libro no es para ella ni sobre ella. ¿No? No, el libro es una recopilación de poemas, de mis libros de poemas desde el año 75 al 2005. Es una reunión de todos mis libros que son breves, desde el 75 hasta el 2005, ¿no? Solo que yo le puse Dolores Morales de Santibáñez porque, bueno, son o pueden ser mis dolores morales, ¿no? Los poemas. Y aproveché el nombre de ella, que está en el cielo, como para tirarme un gancho al cielo y ser alumbrado por ella, mi abuela, la mamá de mi papá. Por eso decidiste que tu papá tiene vida. ¿En honor a ella? ¿Por ponerle un nombre? No, simplemente porque son mis dolores morales, por eso se llama Dolores Morales de Santibáñez. O sea, mis dolores, los dolores morales de Roger Santibáñez. Pero me gustó el nombre de ella para ponerlo como una referencia a un alma que para mí está en el cielo, porque mi abuela era una mujer maravillosa. Y de todos los libros que tú has producido, ¿cuál te costó más hacerlo? ¿O cuál te produjo más dolores hacerlo? No sé. Quizá el libro que más me costó escribirlo en algún sentido fue un libro que se llama Símbolo. Sí. Ese fue hace poco, creo que es una... No, eso fue el año 91. Pero sí. Demoró en publicarse. No, lo que pasa es que hay ediciones nuevas. Hay una edición que salió el año pasado, la cuarta edición. O sea que tuvo buena acogida. Sí, claro, ha salido en Chile, ha salido, por ejemplo, en una edición. O sea, podríamos decir que Camarada Bailarina es un poco la parte política de la generación del 80 derrotada, y Símbolo es un poco tu propia experiencia a lo largo de tu recorrido acá en la vida, por decir. Claro, o sea, Camarada Bailarina es un testimonio de lo que pasó en el Perú en los años de la violencia, ¿no? Es un testimonio que yo doy de lo que yo viví, de lo que a mí me sucedió, en ese contexto de la violencia que se vivía en ese contexto de que tú, porque como estábamos hablando hace rato nosotros, después de 1000 años nos vemos, te reitero las gracias por aceptarme. Tenemos amigos que compartimos, creo, que yo ni son mis amigos, recién están a partir de Guillermo Gutiérrez, que después vamos a hablar de Guillermo Gutiérrez. Pero lo que yo rescato de ti, creo, es con la unidad del caso, es lo que siempre he creído, que tienes una sensibilidad, que siempre la has tenido. Entonces yo tengo una cosa que te quiero preguntar hace tiempo. ¿Tú de alguna manera te sentiste en algún momento inclinado a participar en política, en alguno de estos? Bueno, yo tengo que decirte que yo participé en política, pero antes de Sendero, antes del 80. Cuando yo estaba en San Marcos, yo fui militante de una organización marxista-leninista, maoísta, llamado Partido Comunista Revolucionario, PSR, que lideraba un famoso político peruano llamado Manuel Dahmer, que ya falleció en la época del COI. Él después fue congresista, fue O sea, sí, entonces senador. participaste, o sea, tuviste esa... Sí. ¿Y por qué te retiraste? ¿Por qué te desaliste? Porque me desengañé de la izquierda y me volví anarquista. Y entonces fundé el movimiento Cloaca. Entonces yo no creía ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Y qué te decepcionó de...? Me decepcionó porque esas organizaciones que son un poco las que van a formar Izquierda Unida después, varias organizaciones. Yo estaba en el PCR, pero habían organizaciones similares. Claro. Por ejemplo, Vanguardia Revolucionaria,
por ejemplo, el MIR o los MIRES, ¿no? Y todos estos, Patria Roja, en fin, todos estos grupos, que yo los conocía porque estaban en el ambiente universitario y ellos tenían trabajo político en San Marcos. Yo me fui decepcionando porque ellos hablaban de que había que hacer una revolución y en los hechos no hacían nada, absolutamente nada para hacer la revolución. Entonces, me desengañé. O sea, y me cuando salí de ahí. llega el MRTA después y llega el Sendero Luminoso, tú ya estabas en una etapa de anarquía total. Así es. O sea, ya no veías. No, yo ya no creía en el comunismo. Y por eso tomaste esa decisión de estar abajo como estabas en esos tiempos, si se puede decir o no. Podríamos decir Claro, que estabas abajo. es posible, sí, yo pienso que sí, o sea, yo estaba desengañado. Sí, en periodismo, creo, ¿no? Sí, yo trabajaba como periodista. Mi trabajo para pan lucrare, como decían los romanos, era ser periodista. Yo trabajé en la revista Oiga, donde aprendí el oficio, y después he trabajado en Expreso, he trabajado en el diario de Marca. ¿Y cuándo es cuando llegas a la anarquía Después de que me desengaño de la izquierda, me volví anarquista, bandera negra. Y entonces de ahí luego pasas a escribir ya en un periódico? O sea, empiezas a levantarte Al o estás entre las dos cosas. Al mismo tiempo. Y en el Claro, caos. al mismo tiempo, sí. O sea, tú siempre te das cuenta de las cosas entonces. Claro. Y por teléfono me dijiste que tú te habías tomado la decisión y te levantaste. Claro, yo tengo que decir esto. En ese ambiente de caos en el que yo vivía, caí en las garras de la pasta básica de cocaína. Entonces yo estuve metido en eso bastante tiempo, y cuando yo en un momento vi una luz al fondo del túnel y decidí cortar con eso, decidí salir de la droga. Entonces me fui a Piura, a la casa de mi mamá, que ya mi mamá está en el cielo, pero estaba mi hermana mayor. Me encerré en la casa, en la casa que ya la tenía mi hermana, ¿no? En Piura me encerré un año sin salir ni a la puerta. O sea, yo no necesité ir a un centro de rehabilitación. Podría decir que el centro de rehabilitación fue mi casa, porque yo me encerré ahí un año y no salí. Entonces, tú tomaste esa decisión, entonces, claro, por tu propio... Así es, fue una decisión de mi absoluta voluntad. Entonces, cuando yo ya estaba curado, sano, dije, ¿ahora qué hago? ¿Volver a Lima? No, ya no, porque yo me había maleado demasiado en Lima, cuando yo había tocado fondo en Lima. Y entonces dije, ¿qué hago? Me acordé que tenía mi grado de bachiller de literatura en San Marcos. Con ese grado podía postular a una beca en los Estados Unidos. Y entonces postulé una beca, y la beca me la dio la Universidad de Temple University en Filadelfia, me otorgó la beca. Entonces viajé a estudiar. Hice un máster primero y luego hice el doctorado en la universidad. Qué interesante, siempre es importante saber la verdad de la propia fuente, ¿verdad? Así porque es. No, la gente habladurías, ¿no? Perfecto. Claro. Es un poco, amerita y da sustento a tu desarrollo posterior y lo que has venido haciendo hasta el momento, ¿no? Claro. Tiene lógica, tiene coherencia. Bueno, mi respeto, Roy, por eso. Gracias. Porque yo creo que eso es un ejemplo para mucha gente. Claro. Que cuando la persona es inteligente y su sensibilidad la lleva, ¿no? Y puede darse cuenta, puede salir del tema, del problema. Y ahora estamos orgullosos, yo porque recién conozco esa partecita que no la conocía, porque tampoco está de más que te ayuden y te levanten la mano, pero ahora es tan... Me dio la Universidad de Temple, pues. La universidad. Pero que tú también... yo me presenté, por supuesto. Tenías algo que mostrar, pero tenías la voluntad sobre todo, ¿no? Claro. Y realizas lo que más te gusta, o sea, difícil es vivir para la poesía, y la poesía te está sosteniendo, entonces la poesía te tiene de pie. La poesía siempre me ha sostenido, absolutamente. Yo no me concibo a mí mismo sin la poesía. Yo escribo todos los días, escribo poesía. Qué bueno, ¿no? O sea, has hecho una buena relación con la poesía. Total. Hablando de la buena relación con la poesía y el mal contacto, no sé cómo llamarlo, de los poetas. Hablamos, por ejemplo, de Guillermo Gutiérrez. Tú escribiste, yo leí un texto grande cuando él falleció, ¿no? Y lo reconocía como miembro del grupo Cloaca. Pero por supuesto, mira, yo fundo Cloaca con Mariela Dreyfus,
en una conversación que tuvimos en el Boni, el 30 de agosto del año 82, lo recuerdo justamente porque es el día de Santa Rosa de Lima. Ella y yo nos reunimos, decidimos fundar el grupo y entonces dijimos a quién invitamos, a quién le pasamos la voz para que se integre. Y decidimos pasarle la voz a dos amigos de San Marcos. Uno que se llama Idean Novoa y el otro que se llamaba Guillermo Gutiérrez. Nosotros pensamos... si los invitamos a ellos, al grupo que ya habíamos formado Mariela y yo. O sea, pero acá se inicia, más o menos, ¿en qué mes me dices? Agosto, septiembre del 82. Del 82. Entonces ellos aceptaron la invitación y entonces ya fuimos primero 4 patas. Inmediatamente después comenzaron a entrar los demás. Ya entró Domingo de Ramos, entró José Velarde, entró Marisoto, que la encontré en el Boni un día y la invité a entrar y ella vino a la reunión. Tú la invitaste a participar. Así Porque es. yo he visto, por ejemplo, tú sabes que en el Google googleas y sale información variada, pero en una que leí no aparecía, por ejemplo, Guillermo Gutiérrez, ¿no? Pero en otras sí aparece. Es que hay mucha ignorancia, ese es el problema. Entonces la gente escribe sin tener fuentes que las informen de la verdad de lo que sucedió. El mismo Wikipedia también hace eso, ¿no? Por supuesto. ¿No? O sea que no podemos fiarnos tampoco totalmente. Absolutamente. Como bien dijiste hace un rato, tienes que ir a la fuente. Claro, imagínate que por eso estamos acá. Imagínate que cuando ya las personas se van, ya no hay, se acabó la fuente. Entonces es muy importante que la información sea transparente, que sea sincera, ¿no? Sin protagonismo, sincero, ¿no? O sea, lo que sé, pues. Claro. ¿No? Yo conversé con una poeta y le dije, ¿qué le preguntarías a Roy? Y me dijo, vamos a conversar un rato. Y le pregunté de tus textos y es bueno que te lo diga, pero me dijo, yo no soy profesora, pero no tengo plata para comprar su libro. Su libro cuesta muy caro. Entonces, Dile que vaya a Quilca, porque ahora yo he puesto libros en Quilca a precio accesible. Ah, qué bueno, Claro. Espero que ella escuche la entrevista y... Justo en la librería que está en la esquina de Quilca con Camana, frente al Qué Queirolo. bueno, Roy, porque tus libros están cotizando desde muy alto. Bueno, yo no tengo la culpa de eso, esa es la editorial. Es lo que manejas en la editorial. Claro. Yo no pongo los precios de mi libro, los pone la editorial. Pero lo que pasa es que yo he conseguido, yo he comprado libros a la editorial, para poder llevarlos a Quilca y ponerlos a un precio asequible. Sí, pues porque es interesante que gente, que tú mismo has sacado tus libros y has hablado mucho del barrio, del pueblo, ¿no? Entonces ellos tengan acceso para Claro. estos libros, ¿no? Eso es interesante. Bueno, ella me preguntó un asunto, me dijo, pregúntale, ¿tienes algo? ¿Qué tienes con Dramari Soto? Me dijo, pregúntale. Yo contra Marisol no tengo absolutamente Yo nada. te hago esa pregunta. Muy bien, yo no tengo Porque mi absolutamente pregunta va a ir por otro lado después. Pregúntame lo que gustes. Yo no tengo nada contra Marisoto. Yo la conocí a Marisoto en San Marcos, cuando militábamos en el PCR, justamente. Ahí la conocí. Sí, ahí la conocía yo de hola, ¿qué tal? Nada más, ¿no? Y después, cuando fundó Cloaca, a los pocos días, ¿no? Estábamos en una reunión en el Boni con todos los miembros del grupo. Yo fui al baño y saliendo del baño la encuentro a ella que también salía del baño de mujeres. Hola Mari, ¿qué tal? Entonces yo sabía que ella escribía. Ya. No sé cómo me había enterado. Entonces le dije, ¿Has leído alguno de sus poemas? Sí, claro, he leído. Y me invitó a presentar su libro, Limpios de Tiempo. ¿Qué tal te parece su escritura? Ese libro me gustó bastante. ¿Cómo se llama? Limpios de Tiempo. Fue el primer libro que publicó. Te estoy hablando de los años 90. Limpios de Tiempo. Claro. Entonces yo la invité al grupo. Ah, qué interesante, me dijo. Sí, vamos. Entonces la presenté a todo el grupo y ese mismo momento ella se integra al movimiento Cloaca. Así fue. Ah, o sea que te gustó. Ya ves que hasta ahí fuiste pensante, ¿no? O sea, te gustó y le invitaste. Como estaba acorde a lo que tú esperabas. Te gusta la excelencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya, ahora sobre nuestro poeta que le decía que falleció, él me dijo que había 2 cloacas. Ya. Él me dijo. Y que estaba divorciado de las 2 cloacas. Claro. Mi pregunta es, ¿puede haber 2 cloacas? No entiendo. Mira, te voy a explicar la cosa. El asunto es simple. Una cosa, ya sí. En un momento, Edian Novoa
por no sé qué razones, reclamó que él era fundador de Cloaca, porque en todo caso había formado parte de esos 4 iniciales que según él fundaron Cloaca. Eso es falso, eso no es así. O sea, él empezó entonces. No, eso es falso. Yo no, me digo, él empezó con el problema. Correcto, él empezó, así es. Entonces él lanza esto, yo le dije lo que te voy a decir ahorita, eso es falso, porque Mariela Dreyfus y yo organizamos, fundamos el grupo, tuvimos la idea del grupo, claro, y te invitamos a ti, Edian, y a Gutiérrez. Y entonces fuimos 4 primero, después ya vinieron los demás chicos, ¿no? Y José Antonio Mazzotti. Espérate, vamos por partes. Ya. Y entonces, o sea, José Antonio Mazzotti, que era mi gran amigo personal de toda la vida, él apoyó a Novoa en esa pretensión, sabiendo que eso era mentira, que Edian no había sido fundador de nada. Edian fue invitado a un grupo que ya estaba fundado. ¿Y sabiendo lo apoyó? Sabiendo lo apoyó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Mariela Dreyfus, porque existe, o existía, porque Mazzotti ya está en el cielo, una enorme pelea entre Mariela Dreyfus y José Mazzotti. Se odiaban a muerte. Porque hay que decir la verdad, ellos tuvieron una relación amorosa en un momento y fue de esas relaciones que terminan mal y que los amantes terminan odiándose. Entonces se odiaron. Se arrebatan a los hijos. No tuvieron hijos. No, me refiero a nuestro producto literario. Ok, se odiaron para siempre. Entonces, ¿por qué Mazzotti apoya a Edian en esa pretensión falsa? Porque eso significaba negar la actuación de Mariela Dreyfus como fundadora. Así es. Entonces, ahí es cuando se produce un gran cisma, ¿no es cierto? Entonces, yo escribí algunos posts denunciando esto y criticándolos, por supuesto, ¿no? Pero dime, ellos han reconocido... Escúchame, y entonces, o sea, ellos pues siguieron también ya atacándome en ese momento, ¿no? Y entonces en un momento yo tuve una luz y dije, bueno, esto ya no me interesa, o sea, pelear esta vaina. Entonces les dije, adiós Cloaca, hagan ustedes lo que quieran, yo los ayudé, les presté libros, yo fundé el grupo, ahora ustedes quieren hacer lo que quieran, háganlo, yo ya no tengo nada que ver con esto. Y entonces ahí es donde Mazzotti, que había sido aliado principal de Cloaca, Mazzotti nunca fue miembro de Cloaca, fue aliado. ¿Ya? ¿Y por qué fue aliado? Porque en un momento, o sea, él no quería entrar a Cloaca porque ahí estaba Mariela, pues estaban broncados. Y entonces él nunca quiso entrar a Cloaca por eso. Pero en un momento de la primera etapa, ya por el año 83, ha habido un parte de expulsión de Cloaca. O sea, hemos expulsado a Mariela Dreyfus, a Mari Soto, a Julio Heredia y a Guillermo Gutiérrez. A estos 4 los hemos expulsado. ¿Quiénes lo expulsaron? ¿Tú? Yo, Domingo de Ramos, José Velarde, Novoa, Polanco, Mazzotti como aliado y Dalmacia Ruiz Rosas como aliada. Estos firmamos la expulsión de los otros. Y expulsaron a Mari Soto, Julio Heredia, Heredia. Guillermo Gutiérrez, Mariela Dreyfus, 4 expulsados en esa ocasión. Incluso a Mariela Dreyfus también la expulsaron. Así es. Habiendo sido fundador. ¿Cuál fue la fundador. razón por qué los expulsaron? Porque ellos abandonaron el grupo. Nosotros hicimos un pacto de estar juntos hasta la muerte, por decir así. Yeah. Y ellos comenzaron a no ir a las reuniones por distintos motivos, ¿no? Yeah. Y entonces decidimos sacarlos. ¿Eso fue en qué año? 84, ya en los tramos finales. Y entonces, cuando ya Mariela es expulsada, ahí Mazzotti entra como aliado principal. Entonces él, ya últimamente, ¿no? El año pasado, el anteaño, en calidad de aliado principal, él se junta con Novoa, Mari y Domingo y hacen Cloaca refundada, algo así. Sí. Ya, entonces, a eso ya no quiso estar Gutiérrez. Por eso te digo, hay 2 Cloacas. A ese Cloaca refundada él ya no quiso estar. Y tampoco a, digamos, Cloaca, mi línea, por decir así, la línea fundadora, tampoco, no quiso. ¿Cómo es, no? O sea, eso pasa en literatura, nomás creo que pasa en todo, porque somos humanos, ¿cómo? Claro, Dime. hay diferencias. Y no es fácil.
¿Y qué pasa con la poesía ante toda esta... ¿Se mantiene limpia, se mantiene bonita, Claro. o ya no de todo, ¿no? ¿Cómo han producido todo después de estos lapsos? Porque ya parecería que va a haber solamente una pugna, ¿no? ¿Dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la esencia? Mira, la poesía está aparte de esto. La poesía no tiene nada que ver con los grupos literarios. La poesía no tiene nada que ver con el movimiento cloaca, ni con ningún movimiento. La poesía es sola, es la poesía, punto. ¿Cuál sería su medición de verdad? ¿O la poesía no tiene particular de cada uno, ¿no? La poesía debe ser verdadera, porque es el más grande testimonio que puede dar un ser humano. La verdadera de ti, ¿no? Verdadera Exacto. de uno. Es la expresión de un ser humano. Pero no tiene por qué ser la verdad general, ¿no? No, pues ya sabemos que no hay una verdad absoluta. ¿Tú qué buscas cuando escribes? Yo, testimoniar mi tránsito por este mundo. Y tu relación con todo, con las cosas, con las personas. Claro, ¿no? claro. Y dime, todo este trance, de todas estas brocas que ha habido, ¿qué sientes? ¿Qué te dejó? Nada, ¿Qué te la ha verdad. pasado? O sea, Nada, ahora nada. pero te dolió en su momento. Por supuesto, cuando la actitud de Noboa, por ejemplo, me pareció incomprensible, yo no podía comprender de dónde le venía eso. Después a mí me han contado, O sea, por eso ejemplo, lo habrá visto como en a vídeo, mí me han contado que él dejó a su esposa, que yo la conocía, y se fue con otra mujer. Y me han contado que esa nueva mujer le decía, tú eres un escritor y no eres reconocido, nadie te conoce, no sé qué. Y entonces él quiso ser reconocido y dijo, voy a reclamar esto, sabiendo que es mentira. Porque él sabe muy bien que él fue invitado a una cosa que ya estaba en marcha. Él no fundó nada, ni tuvo la idea de nada de cloaca, absolutamente. Y jaló de repente a Mari Soto y a otra gente, ¿no? No. Él no jaló a nadie. O sea, él entró primero, éramos los 4 nomás. Mari Soto fue una de las últimas en entrar. Esa vez, cuando fundamos, estamos hablando del año 82, ¿no? Si tú tuvieras un heredero, un hijo que escribe, ¿qué le aconsejarías? Un hijito, ¿no? Que era joven y papá. Un hijo, ¿no? Que escribiera. Sí, que haga grupos. Son otros tiempos también, ¿no? No, que haga grupos, no, eso tiene que nacer de la persona. O sea, ya no lo hicieras tú. Actualmente no, absolutamente. También que es otra realidad, ¿no? No, o sea, mira, los grupos literarios surgen principalmente de gente joven que está empezando a escribir. Entonces, el grupo es un ambiente en el que los miembros del grupo se dan cohesión, se estimulan, hacen como un taller de poesía entre ellos, se muestran los poemas, se leen sus poemas, se critican los poemas, se comentan los poemas y hay una gran amistad, una gran cohesión. Pero por eso le aconsejarías a tu hijo que haga un grupo con papá, no sé qué hacer papá. No, yo no le aconsejaría eso. Ya no, claro, con toda la experiencia que has tenido. No, o sea, si él quiere hacer el grupo, que lo haga, pero tiene que nacer de él. Pero eso, o sea, tampoco lo frenarías, ¿no? No, si él quiere, que lo haga. Das libertad. Exacto. Paramos un ratito con la entrevista acá con nuestro querido Roger Santibáñez, y te digo querido con la sinceridad del caso, Roger. Gracias. Porque a veces yo creo que en el ambiente literario, en el ambiente de la amistad, surgen problemas, surgen conflictos por malas informaciones, malas interpretaciones, cuando los sentimientos no son entendidos, cuando no hay ese contacto. Yo creo que entre poetas, entre literatos, deberíamos dar ejemplo en lugar de estar quebrándonos, estar con unas discusiones fuertes. Pero bueno, somos seres humanos y no escapamos a esas debilidades, fragilidades que tenemos, ¿no? Pero como gente pensante, no sé si muchos poetas, por la mayoría creo que no nos reproducimos, o sea, no hay hijos, pero dar ejemplos, ¿no? Dar testimonios, como lo has dado tú a través de tus libros. Y ahora que algo más que quisieras darnos, quería tocar un poco el tema de Guillermo Gutiérrez, qué curioso, ¿verdad? Que él muere y solo después de muerto mucha gente se acuerda de él, mucha gente lo ayuda. Y no es por tirar a nadie que esto nos ha ayudado, sino estamos estudiando el hecho, ¿no? Acá no queremos decir tú eres culpable, yo lo ayudé, yo no, sino cómo pasan estas cosas, ¿no? Roger. Bueno, mira, a Guillermo Gutiérrez yo lo conocí en San Marcos y me pareció un tipo brillante, ¿no? Lo que pasa es que él era muy particular. Brillante, ¿no? ¿Por Claro. qué brillante?
era muy inteligente y además muy culto. Absorbía mucho, tenía memoria, relacionaba los hechos. Era un gran lector, un gran lector. Desde chibolo, ¿no? Claro, entonces tenía una cultura vastísima, por supuesto. Él se dedicaba a comprar y vender libros, pero antes de vender los libros se los leía completitos. No, aprovechaba su... Claro, entonces él sabía de todo. Y lo retenía. Y claro, una memoria. Por eso es que yo lo invité a integrarse al movimiento cloaca. Me pareció un tipo valioso. Yo le hice, en una entrevista que tuve con Jorge Acosta, el músico, que también lo conoció, le digo, ¿tú crees que tú crees que el grupo Cloaca lo malogró perdona mi ignorancia, ¿no? ¿Crees que lo malogró a Guillermo Gutiérrez? Porque yo cuando lo vi me pareció un tipo inocente y lindo. Y tú me dijiste que él había hecho varias producciones, tú lo escribiste en el Face. ¿Tú crees que Cloaca le hizo daño o lo reivindicó? No, Cloaca, o sea, lo ayudó en ese momento, porque los grupos, justamente, te decía cuando hablábamos de los grupos te dan cohesión y te dan como una plataforma desde donde lanzas tus trabajos. Claro, ¿no? una base, ¿no? Claro, y eso fue lo que hizo Guillermo, ¿no? En ese momento. Y Cloaca le hizo bien, o sea, porque fue un momento de gran cohesión, de una profunda amistad en la que hemos estado reunidos en ese momento cuando éramos 4, los que iniciamos. ¿Y qué crees que le pasó entonces? Dos realidades, ¿no? Y ahorita ya no está, y lo peor de todo, su parrita, por la que lo conocimos, tampoco está perdida, no la pudimos ubicar, a su parrita, a Curahoyo. Sí se la rescató en su momento, pero al chico de librero, yo no tuve experiencia y se le escapó en la veterinaria. Lo que pasa es que Guillermo tenía una vocación marginal. Eso sí, ¿dónde, cómo? Claro, él tenía una vocación marginal. Es una vocación, finalmente. Claro, ¿no? a él no le interesaba, digamos, figurar, aparecer, ¿no? No, él hacía sus cosas de manera marginal. Pero más que figurar, Roger, porque yo te iba a decir eso justo, o sea, tú dices que, yo te iba a decir en qué momento se cae Guillermo Gutiérrez, ¿no? Tú me dices que tenía una vocación marginal. Así es. O sea, ¿y qué sería una vocación marginal? Vivir al margen de la publicidad, de todo eso. Pero entonces vivir al margen de la publicidad, mira, qué bacán. Vivir al margen de la publicidad y todo eso significa, en el caso de él, quedarse en la ruina, quedarse como un... más o menos, pues, una porque... persona indigente, como es lo que Sí, se claro, le claro, porque mira, cuando tú te opones al sistema, porque él vivía opuesto al sistema, sí. Cuando tú te opones al sistema, el sistema te golpea también y te saca también. Pero claro. tú cuando eras anarquista... Eso lo viví yo cuando era adicto a la pasta básica de cocaína. Claro. Pero él no era adicto a la pasta básica, él ni siquiera tomaba. Estoy hablando de estar opuesto al sistema. Un adicto a la pasta base es un hombre que está en contra del sistema. O sea, tenía... Y el sistema lo golpea. Claro, él tenía el concepto del sistema oficial, o sea, él no podía... Él estaba en contra del sistema establecido. Eso a mí me consta, porque era su pensamiento. Ahora está, el sistema es esta sociedad capitalista. Por supuesto que está en contra. No te digo que yo militaba en un partido cuando estaba en San Marcos. Entonces tú decidiste irte. ¿Por qué estaba en contra del sistema? Del Perú? Porque acá no encontrabas opciones, no te gustaba el sistema, ¿por qué te fuiste? Yo te comenté hace un rato que cuando yo me curé de la droga, no sabías, ya sigue. Dije, no regreso a Lima, porque yo en Lima me había maleado demasiado cuando estaba en la droga. O sea, no había acá, mira, no tenías puertas. Escúchame, no, pero está bien. Yo era el primero de la clase en San Marcos, ¿me entiendes? Ya. Entonces, desde muy joven yo colaboraba en revistas y periódicos, y publicaba mis cosas siempre. Cuando yo estuve en la droga, la gente me veía en la calle y se pasaba a la otra acera, porque lo peor que hay es un adicto a la pasta básica de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú te fuiste por las malas puntas o tú le dio una mala punta? Respóndeme, o sea, ¿tú por qué no, mira, te vas huyes de la mala punta y ya no, yo no huí de nada, no. Mira, yo empecé fumando marihuana, porque yo era hippie, mi modo de pensar, ¿me entiendes? Y ya estaba en contra del sistema. Ya eras un hippie. Claro, desde niño. Típico hippie, ya. Sí, desde niño. Y entonces, en ese mundo, después, cuando surge la pasta, entonces yo probé y me colgué de la pasta. Ok, entonces cuando yo estaba en ese nivel, el sistema por supuesto que te bota, pues. Te bota, ¿no? El sistema no tolera drogadictos.
¿El sistema es bueno o el sistema es malo? El sistema es totalmente malo, por supuesto. Pero ¿cómo? Porque es el sistema capitalista. Pero está votando a la gente que se droga, entonces ahí está, el sistema es bueno, entonces, ¿me entiendes? No, porque, o sea, el que se droga está en contra del sistema y el sistema rechaza a los que se ponen fuera del sistema. Siempre. ¿Me entiendes? Y el sistema que vivimos, por supuesto, que es un sistema explotador y es un sistema opresor. Claro, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Se droga, no te entiendo mucho. El que se droga porque está en contra del sistema o porque tiene sus problemas. Hay muchas razones por las cuales una persona se puede drogar. Pero cuando ya estás en esto, te pones fuera del sistema. Porque el sistema no tolera la droga. O sea, tú le sacas la vuelta al sistema con la poesía, entonces. Claro, se podría decir, por supuesto. Sí, porque yo siempre he escrito poesía. Tu puerta de salida. Sí, la poesía es un refugio, por supuesto. ¿Cuál crees que hubiera sido esa puerta de salida para nuestro... Aunque ya se había abierto una puerta, pero no, a Guillermo Gutiérrez, pero se atragantó. Mucha carne. Bueno, Guillermo, yo supe que hablaba en la televisión y todas estas cosas, ¿no? Como el tío Factos, sí. ¿no? Y yo me alegré por eso, porque vi que, o sea, él por fin podía llegar a un medio masivo y expresar las cosas que él sabía, por la cultura enorme que él tenía. Así es. Sí, y qué pena que muriera así. Pero no duró en ese programa, ¿no? ¿Por qué crees que no duró? No lo sé, francamente. Bueno, dicen que la productora que le ponía contradicciones. Ya, pues esa es la respuesta del sistema. Pues. La ignorancia. No, la productora, o sea, responde a lo que el sistema exige. Y por eso le exige. La ignorancia del sistema. Podría ser, claro, pero en realidad no es ignorancia, sino son las conveniencias ideológicas, políticas y comerciales. Interesante, eso es muy interesante. Sistema. Por supuesto. ¿No? Perfecto. Así funciona el sistema. ¿Y qué posibilidades ves en Perú? Tú que has sido una persona que ha tenido que ver con la política, que te interesó el país en su momento, en ese sentido. ¿Cómo ves tú ahorita el Perú, la política? ¿Cómo lo ves ahorita la presidenta, por ejemplo? Mira, la primera mujer en el Perú y mira lo que nos está pasando. Las posibilidades del Perú son muchas, porque es un país muy rico en muchos sentidos. El problema un buen presidente es la gente, que está corrompida. Entonces todo el sistema está corrompido, corrupto, todo, absolutamente todo. Y así no vas a ninguna parte, O sea, no le ves futuro por ese lado. En absoluto. Me dijiste que eras cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo? ¿O desde siempre? Desde que me fui a Estados Unidos. Qué loco, o sea, en Estados Unidos te haces cristiano, lo que no fuiste cristiano acá. No, acá era católico. Ah, mira, pero, o sea, allá ya no eres católico. Acá soy cristiano. Acá es el poder de la Iglesia Católica, ¿no? ¿De eso estamos hablando? Sí, claro. Yo estuve en un colegio de la Compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas son los que me formaron a mí en el Colegio San Ignacio de Loyola en Piura. A ver, no sé si lo escuchen, Gustavo Valls, pero mira, hay una persona que ha sido católico, es cristiano, y hay gente que yo quiero mucho, muy inteligente, muy lúcida, y que odia ya la religión, no quiere saber nada, porque leen mucho, muy cultos, pero muchos se van en contra de lo que ha hecho la religión católica en esa historia, ¿no? Hay motivos para eso. Hay motivos, exactamente. Claro. Pero qué bueno que eres poeta. Y estaban hablando hace un rato de qué es la poesía para ti. La poesía simplemente es la expresión más alta del ser humano. Que eso implica tu propia poesía, cómo la dices, entonces es el alma del ser humano. No, es la expresión del alma. La expresión del alma. O sea, la pureza, la esencia, lo que tienes que decir. Así es. Natural, cuando la puedes tocar y te toca, ¿verdad? Sin duda. Gracias, Roger, por estar acá contigo. Gracias a ti. De verdad, gracias. Y para las chicas que conocen, que tenemos que ver con los animalitos, si alguien se va a quedar escuchando esto, tienes un perrito, ¿verdad? Sí, Butter. ¿Cómo se llama? Butter Scotch. Butter Scotch. ¿Qué quiere decir caramelito? Caramelo. Ay, caramelo.
porque es muy dulce. ¿Desde cuándo lo tiene? Unos 15 años. Ah, o sea que ya tiene su edad. O sea, ya tiene su tiempo. Bueno, gracias otra vez, gracias a la vida, gracias a Dios. Gracias a ti, Elizabeth, un saludo a tus televidentes. Sí, no sé cuántos serán, 1, 2, 3, 4, pero somos Lo que sean. somos los que somos, ¿no? Y bueno, algo que quisieras agregar para, no sé si se me escapa algo, Ronnie, que quieras acá en cámaras. Solamente quisiera invitarlos para que vayan esta noche a la librería del Fondo de Cultura Económica de Miraflores, donde voy a participar en una lectura de poesía, y mañana en Barra Botánica, en la calle Libertad, acá en Miraflores, presento la edición peruana de mi reciente libro Virgen de Guadalupe. Ah, ya. Gracias. Ya. Ahí estaremos. Ahí estaremos, Muchas sí, es probable. Bueno, gracias a Dios en primer lugar y esperemos pues que podamos seguir Gracias avanzando a Ronnie también. con más entrevistas, que tengan que decir algo, porque a veces ya nosotros no sabemos ni qué más poder decir para poder ayudar a un país a que mejore, ¿no? Y a que nosotros mismos mejorar para poder ser ejemplos. Si no, no somos muchos, ¿no? Somos pocos. Vale. Intermeso neobarroco. Solo saben ciertos sonidos ser seguros sobre soleadas sacras, secadas cifras descifradas, sin volver, volteadas, volutas, voluptuosas, percibir perdidos, palabras, paranoicos, perseguidos, persistentes, párvulos, preñados. Prefieren préstamos poéticos, privados. Primero privilegian protuberancias palabreadas, perfectas, premunidas, vacilantes, valientes, vacíos, viciosos, visitantes, visires, viviseccionados, viscosas, vituallas, virtuales, moradoras, enamoradas, moreras, moralistas, mojadas, mareadas, mochicas, muy chicas, mascullan, sintéticos senos cerebrales, cereales, desayunados, desnudos, desasidos, dátiles, dádivas disforzadas, disonantes, diestras, frenéticas, frenando frenillos, sudacas, sudan, surtan, susurrados, siguen sicarios, sirviendo al silencio.